Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Divergentes, presentándote el capítulo Liderazgo Diferente, donde Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el verdadero liderazgo que marca una diferencia en la vida de las personas. ¿Es posible liderar positivamente en un contexto de crisis? ¿Y cómo podemos ser líderes que marquen una diferencia en el mundo de hoy? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Una pregunta: ¿un líder nace o se hace? Bueno, a lo mejor ustedes ya pensaron en alguna respuesta y entenderán también, o le doy una pista de lo que vamos a conversar ahora, sobre el liderazgo, que es tan importante en estos tiempos, que es tan importante en el mundo en general, y que por diferentes motivos ha tenido descréditos, por distintos motivos ha influido a veces positivamente y a veces negativamente en nuestra sociedad o en nuestro entorno cercano. Alguna explicación de qué es lo que es el liderazgo, algún texto que me gustó mucho y que se los quiero mencionar para que ustedes también puedan ir analizando o resolviendo a lo mejor esta pregunta que hice al principio. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas en distintos grupos, en distintos medios que se desenvuelve el ser humano. Cuando alguna entidad quiere, alguna empresa o quiere escoger algún líder para su empresa, para que dirija algún grupo de personas, hay algunos parámetros que ellos tienen para fijarse en esa persona que podría ocupar esa tarea o esa responsabilidad. En primer lugar, que tenga aptitudes físicas, ¿cierto? Que pueda a lo mejor hablar bien, que pueda tener un buen estado físico, depende de la tarea que tenga que desenvolver. Tener valor, ser una persona valiente para enfrentar las tareas que se le va a designar. Tener fe en su equipo, confiar en el equipo que le va a tocar trabajar, asumir y aceptar esa responsabilidad. Esquivar la posibilidad de tener enemigos, tratar de no tener enemigos dentro de su ámbito de trabajo, a lo mejor con otros equipos. Y un último punto, y a lo mejor hay muchos más, evitar situaciones que los dejen sin salida, que los pongan entre la espada y la pared. Es decir, tratar de evitar situaciones de conflicto o de riesgo que puedan evitar lograr el objetivo por el cual se le ha designado o en el puesto que se le ha designado. La verdad es que ser el líder es una tarea difícil, sin duda. Muchas veces hay que navegar contra la corriente, aceptar oposiciones dentro del mismo equipo o de otros pares. Pero si nos fijamos en un personaje espectacular, que la Biblia lo menciona como el profeta, el líder, que nunca tuvo ni va a tener Israel en esta tierra. Y eso es igual a Moisés, que sin duda es un personaje muy destacado dentro de la Biblia y muy destacado dentro del pueblo de Israel
por todo lo que él hizo por su pueblo. Y la historia, por supuesto, que más lo marca y que relata la Biblia con mucho detalle y con situaciones muy especiales que le tocó vivir, fue el trasladar, el liberar el pueblo de Israel del yugo de los egipcios y llevarlos a esa tierra especial prometida que Dios le estaba dando, que era Canaán. Pero ¿cuál fue el camino de Moisés hacia ese liderazgo que en caso alguno fue directo? En primer lugar, nació como un esclavo. Fue salvado de ahogarse por la hija de Faraón y educado en el lujo de la corte de Faraón. Escapó al desierto y vivió como un pastor. Y esto le pasó a Moisés, de estar en un lugar de privilegio en Egipto, por defender a uno de sus hermanos israelitas, de un capataz egipcio que lo estaba maltratando. Y él asesina a este capataz. Y después de este hecho, Moisés tuvo que huir al desierto. Y el último punto especial de la vida de Moisés, de su currículum, era que él estaba prófugo, donde él se había criado, donde él se había educado, donde él había vivido en su juventud, que era Egipto, y en un lugar de privilegio. ¿Qué razones tuvo Dios para elegir a Moisés como líder del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios pensó en Moisés para ser líder? ¿Qué característica tenía Moisés para que Dios dijera: este es el hombre que va a sacar a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios y llevarlos por el desierto a esta tierra prometida? Es que Moisés estaba dispuesto a hacer lo correcto y no hacer lo que era más fácil. Muchas veces nosotros, para evitarnos problemas, tomamos el camino o tomamos decisiones por lo más fácil y no por lo que es correcto. Además de haber matado a este capataz que les mencionaba hace un poco, él intercedió también en la pelea de dos esclavos, sus hermanos también hebreos, que eran esclavos de los egipcios. Y el que era culpable de esa pelea, él también lo amonestó para que dejaran de pelear y que a lo mejor podía ocurrir un hecho más lamentable. Y cuando estaba en el desierto, él también defendió a unas mujeres de aquellos que los perseguían. Dios se dio cuenta que las acciones que había hecho Moisés, algunas erradas, pero el trasfondo de su sentimiento era que él podía empatizar con aquellas personas que necesitaban ayuda. Y aquí comienza esta especial vida de Moisés, ya estando en el desierto, ya siendo un pastor de ovejas, ya quizás no siendo un príncipe de Faraón, de este reino especial de Egipto. Y nos encontramos que Dios llama a Moisés de una forma muy especial, muy particular. ¿Qué habrá pensado Moisés en ese tiempo de su vida? ¿Qué es lo que iba a hacer él con su vida? Pero sin embargo Dios ya lo tenía en la mira para que él pudiera hacer una tarea especial en su vida y con el pueblo de Israel. Quiero que vayamos a nuestra Biblia y busquemos en Éxodo 3, 1 al 6. Y la verdad que encontramos aquí episodios de la vida de Moisés, conjugada con esa vida que él había tenido de privilegios y después de sufrimiento cuando él tuvo que escapar al desierto. Y empieza esta relación especial con Dios. Éxodo 3, 1 al 6, el título dice: Dios llama a Moisés. Aquí comienza el periodo de liderazgo de Moisés, aquí cuando Dios lo escoge para ser un líder. El versículo 1 dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro,
que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Que más adelante, para que nos sea más familiar este hecho y nos imaginemos esta situación, la montaña de Dios que se llama Horeb, después en la Biblia lo menciona como el monte de Sinaí, donde ocurrieron hechos muy importantes para el pueblo de Israel. El versículo 2 dice: allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, porque no se quemaba. Y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primer paso que da Dios es decirle a Moisés quién era, con quién él estaba hablando. Y Moisés, en ese hecho especial de ese arbusto que estaba ardiendo pero que no se quemaba, en ese milagro especial, Moisés reconoce a Dios en ese momento y se da cuenta que está conversando con Dios. Pero esta conversación que tiene Dios con Moisés tenía un propósito especial y final, que era decirle a Moisés que él iba a ser el líder de su pueblo para llevarlo a un lugar especial, a una tierra especial que le tenía designado Dios a su pueblo. No sé si alguna vez a ti te ha pasado que cuando de repente, o en tu trabajo, en tu comunidad, te dan alguna tarea especial y tú te das cuenta que no estás preparado, o a lo mejor a ti te ha tocado pedirle a alguien que asuma alguna tarea. Esa persona empieza a dar disculpas porque siente que no está preparado para asumir esa tarea, o tú te sientes incapaz si a ti te piden de asumir esa tarea y empiezas a encontrar o a exponer distintas situaciones que no te hacen válido para asumir esa tarea. Bueno, esa fue la experiencia de Moisés. A Moisés sin duda le sorprendió que Dios lo llamara, que Dios conversara con él cara a cara y que le pidiera esta tarea especial. Y empieza esta conversación, ¿cierto?, donde Moisés empieza a dar sus excusas para asumir la tarea que Dios le estaba dando en ese momento. La encontramos en Éxodo 4:1. Muy interesante esta conversación. Y dice: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, le contestó Moisés. Dios le dice: tírala al suelo. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano para agarrarla. Y cuando la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo: haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto y que yo soy Dios de tus antepasados. Pero si no creen, Dios le estaba dando herramientas para que él pudiera demostrar que en realidad él había hablado con Dios, ¿cierto?, y que llevaba esa carta de recomendación de Dios. Pero además Dios le dice: pero si no creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Y Moisés lo hizo así. Y cuando sacó la mano, vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo: vuelve a meter tu mano entre la ropa.
Moisés obedeció y cuando la sacó vio que estaba sana. Dios le estaba dando a Moisés todas las herramientas y los elementos para que Moisés pudiera enfrentar a los líderes del pueblo de Israel y al mismo pueblo para decir: yo vengo en nombre de Dios. Pero así todo, a pesar de las muestras y las señales de ese poder especial que Dios le estaba dando a Moisés, Moisés aún no se sentía preparado. El versículo 10 dice: luego dijo Moisés: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que he hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sin embargo, Dios inmediatamente cuando escuchó estas palabras, descargó ese autodesprecio de Moisés y le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, o con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. La verdad es que Moisés presentó todos sus argumentos, todo lo que él sentía como no buenas características para ser un buen líder. Moisés le dice a Dios que no era el hombre que él debía escoger. Sin embargo, Dios, a pesar de eso, de que a lo mejor eran argumentos válidos, Dios le da también las herramientas y los elementos necesarios para que él pudiera desempeñar esa tarea. Seguimos viendo aquí a Moisés con características diferentes, divergentes a lo que es un verdadero líder. Él se empieza a separar de lo que debería ser un buen líder y de los elementos que yo les mencioné en un principio que podía ser que debería tener un buen líder para ejercer su tarea. Y ese elemento especial que Moisés tenía era de humildad, de servicio. Él reconociendo ante Dios que no era el hombre indicado. Y vemos esta característica tan importante que debe tener un líder, que incluso encontramos en Marcos 10, 42 y 45. Dice: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo a sus 12 discípulos: ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Sin duda, vamos viendo que Moisés tenía estas características y por esta característica él podría llegar a ser un buen líder. Hay dos casos muy trascendentes en el caminar de Moisés como líder durante el desierto. Moisés permanentemente tuvo el hostigamiento de su pueblo, las recriminaciones de su pueblo, las quejas del pueblo de Israel contra él y contra Dios. Fueron permanentes. Muchas situaciones tuvo que enfrentar Moisés y muchas veces Moisés le dijo a Dios: Señor, ¿por qué me das esta tarea tan pesada? Yo prefiero morir antes de seguir con esta tarea. Sin embargo, Dios siempre le fue dando las herramientas para salvar de estas situaciones complejas. El primer caso lo encontramos en ese momento especial cuando Dios llama a Moisés en el monte Sinaí, lo hace ir a la cumbre para entregar esas tablas de la ley. Ese es un momento tan especial del pueblo de Israel, porque la presencia de Dios mismo estaba en esa montaña y ellos sentían esa presencia. Y en algún momento Moisés se demoró en bajar, y esto lo encontramos en Éxodo 32, versículos 9 y 10. Y ese momento en que Moisés se demora en bajar, el pueblo se empieza a angustiar,
a perder las esperanzas que realmente Moisés iba a bajar nuevamente. Y entonces le dicen a sus dirigentes, ¿por qué no construimos un becerro de oro para adorarle y para tener un Dios entre medio de nuestro pueblo? Y Dios escucha estas quejas del pueblo y le dice en Éxodo 32, 9 y 10, le dice, he visto a este pueblo, ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Dios le está diciendo a Moisés, si estoy harto de este pueblo, lo voy a destruir, pero para reemplazarlos a ellos, voy a hacer de ti, la descendencia, una gran nación. Qué tentador para Moisés, ¿cierto? El empezar a formar de su descendencia una gran nación. Pero sin duda que esa actitud de servicio y de amor con su pueblo, Moisés hace todo lo posible para que Dios pueda echar pie atrás a lo que él estaba diciendo en ese momento. Y le suplicó a Dios que no lo hiciera y que recordara las promesas que él había hecho a sus antepasados. Éxodo 32, 13 y 14 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, o de Jacob, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes, como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a tus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. El Señor finalmente accedió y Moisés comenzó su descenso por la montaña. Qué gran prueba para Moisés, qué gran prueba para el pueblo de Israel, pero sobre todo el liderazgo de Moisés, defendiendo la tarea que Dios le había dado de llevar ese pueblo finalmente hasta esa tierra prometida. El valor que tiene de hablar con Dios y decirle que Dios se arrepienta de lo que había hecho o de lo que había dicho. Y finalmente Dios escucha a Moisés y no hace lo que en algún momento de gran molestia por el pueblo de Israel había dicho que quería eliminarlo. Sin duda que la experiencia de Moisés durante esa travesía lo fue haciendo crecer como líder, pero siempre enfrentado a situaciones que a él lo cuestionaban, el hecho de que por qué Dios lo había escogido a él. Y así Moisés se encuentra con innumerables situaciones de conflicto dentro de su pueblo. Se calcula aproximadamente que eran como 600.000 hombres mayores de 20 años que estaban capacitados para ir a la guerra, no contando a las mujeres, ni a los menores, ni a los ancianos. Por lo tanto, podríamos decir que eran 1.600.000 personas israelitas que iban marchando con su ganado por el desierto. Y Moisés luchando contra ellos, defendiéndolos ante la vista de Dios, tratando de cubrir sus errores. En el desierto de Sin se quejaron, que aparece en Éxodo 16:2, por falta de comida. Y decían, ¿por qué tenemos que venir a morir de hambre si teníamos las comodidades de Egipto, donde nos sentábamos a la mesa y comíamos carne? Mejor debemos morir aquí en el desierto. En Refidim, por falta de agua también. Y Dios ora a Dios para que les dé agua y puedan saciar su sed. En el monte Sinaí, lo que recién estábamos viendo, ¿cierto? Por falta, no tenemos a Dios a nuestro lado, creemos un Dios y construyamos un becerro de oro. En Tavera, donde se quejaban por lo que Dios estaba haciendo con ellos y por lo que Moisés estaba haciendo con ellos. Y esto empezó a ser una murmuración en todo el pueblo, imagínense, en todo Israel. Y Dios decide entonces empezar a quemar los entornos de este pueblo de Israel,
Y Moisés tiene que intervenir nuevamente por ellos. En Quirot ataba por falta de carne y Dios le dice: voy a saciar esta necesidad de carne. Y les manda una cantidad de codornices, miles de codornices. Incluso dice Dios para que tengan durante todo un mes para comer carne. Y también por intercesión de Moisés. Moisés dice: mira, el pueblo dice que quiere comer carne, está harto del maná. Y Dios les manda esta bendición adicional. Pero ¿cómo responde el pueblo? Empezaron a amontonar las codornices que volaban, dice, a una altura de 1 metro, y ellos las podían tomar. Y las empezaron a amontonar, y algunos acumularon por codicia 2 toneladas de codornices alrededor de sus carpas. Después se quejaron cuando ya a los 2 años de caminar y llegaron a la tierra de Canaán, y se dieron cuenta que de los 2 espías que fueron, 2 solamente trajeron buenas noticias y el resto que era imposible entrar ahí. Y el pueblo nuevamente se rebela, y las mujeres lloran, suplican a Dios qué es lo que está pasando con ellos, que los devuelva de nuevo a Egipto. Y así, una y otra vez, el pueblo quejándose contra Dios, el pueblo quejándose contra Moisés. Pero este liderazgo de servicio de Moisés, de permanente apoyo a su pueblo, a pesar de todo lo que ellos estaban quejándose, un pueblo malagradecido, un pueblo falta de fe, un pueblo que no veía las bendiciones que Dios iba haciendo con ellos a través de este camino, que a pesar de estos problemas físicos y espirituales que iban sufriendo el pueblo, Dios los iba acompañando por la bendición de ese líder que tenían, que se llamaba Moisés. Quizás le estoy hablando en este momento a algún líder, quizás le estoy hablando a algún líder con experiencia, o algún líder que recién está comenzando a guiar un grupo. Pero sin duda, Dios ha dado a cada uno una medida de liderazgo. Dios nos da a cada uno una esfera de influencia. Y sin duda que la misión que Moisés debía llevar a cabo era muy difícil, y a lo mejor el único premio final que él podría haberlo motivado para seguir adelante, a pesar de la hostilidad de su propio pueblo, era llegar a esa tierra prometida. Y veamos cómo termina esta historia de Moisés, de este gran líder, de este profeta único que tuvo Israel. En Deuteronomio 34, 1 al 7 dice: allí Dios le dijo a Moisés: este es el país que le daré a Israel. Así se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus antepasados. He querido que lo veas, porque no vas a entrar a él. He querido que lo veas, porque no vas a entrar a él. Moisés estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Moisés murió en Moab, frente a Bet-peor, y allí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto. Cuando murió, tenía 120 años, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Qué emocionante relato final de la vida de Moisés. Un gran líder, pero sin su premio final. El ver hecho realidad esa entrada triunfal del pueblo de Israel a Canaán. ¿Por qué Dios lo hizo? No sabemos. Muchas veces los líderes no logran ver el fruto de lo hecho durante ese periodo de liderazgo en los distintos ámbitos de la vida, y sobre todo en el ámbito espiritual. Y fue el caso de Moisés. Pero
no termina ahí la historia de Moisés. Y hay un contracierre, podríamos decirlo. Y esto aparece después de mucho tiempo, en un momento especial que Jesús, ya estando en esta tierra, le tocó vivir. Dice, 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solo con ellos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se puso tan blanca como la luz de mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Vieron aparecer a Moisés. Cuando uno de nosotros está llamado a asumir un papel de liderazgo en nuestras comunidades, dirigiendo a otros hacia ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, para que un día Él pueda decir de nosotros, bien hecho, buen siervo y fiel. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.